buenos días, me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio en esta mañana. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, en los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Y a propósito de la canción, Jorge, anunciar el próximo sábado, ¿verdad? Encuentro de la nostalgia. Tienen que confirmarme exactamente la hora, porque vamos a estar nosotros y un conjunto de jazz muy moderno, y esto está de la fregada, porque a las 3 yo creo que vamos a entrar nosotros. Luego el número de jazz, que no conozco, y yo eso, es jazz pero hablado. Ajá. Como, No es Paté de Foix, se llama Monster, quién sabe qué. Bueno, ahí vemos. Uh-huh. Y luego ya le seguimos y siguen hasta, yo supongo hasta las 9 de la noche, en que entra César Costa. ¿Te acuerdas de César Costa, Oh, sí. Uh-huh. Bueno, va a estar ahí también entonces. Pues es de la época, Ajá. Lo que yo no entiendo muy bien es el jazz, porque no es estrictamente jazz, ojalá fuera como David Brubeck o como Stan Kenton, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquel que me gusta? Thelonious Monk. Te voy a decir de jazzeros de mi época. Ajá. ¿Quién era el otro que me apasionaba? Bueno, pues había muchos jazzeros que llamaban Oscar Peterson, ese. Yo digo Peterson. Otros dicen Pearson. Como hay unos mamilones exactamente ahora, que ya no le dicen a Sanborns, o le dicen Sanborn. No sé cómo le dicen. Sanborns. Aquí tengo yo mi refuerzo en modernidad. Sanborns. Qué barbaridad, qué vamos, quema mucho el sol. Oye, nos están preguntando, Jorge, que cuánto va a costar. No, va a ser de cobrar, va a ser de llevar un tenate, morral, java, envoltorio o costalito de para dar para los damnificados, ¿ok? Muy bien. Sí, se trata de eso. Muy bien. Y viene que le roca a la gente que ya me dijo que sí venía. Carlos Cuevas. Bueno, Carlos Cuevas ha trabajado conmigo en alguna ocasión cuando comenzaba. Y sí. Aida Cuevas también. He trabajado con Aida Cuevas, pero en muy brevemente, porque si no, pues los boicotean. Sí, los funden. El que pasa conmigo no pasa en ninguna parte. Qué libertad, ni qué madre. Perdón por la vulgaridad, porque ya parezco broso de grosero. No, estaba yo viendo que se peleó Víctor Trujillo con un tuitero. Con un tuitero, sí. Yo puedo decir lo que quiera, como él tiene prohibido pronunciar mi nombre, pues no puede decirme nada. Pero el pleito está así, en que no estando en Televisa no eres nada en México. Sí. Por eso yo digo, oye, ¿cómo vamos a hacer publicidad? Si ustedes por este programa no va nadie, porque nadie menciona el nombre ni de Cravioto, ni de Miriam Núñez, que podía ser una cantante excepcional, ni mucho menos de todos aquellos que se forjaron que se forjaron es una palabra muy humilde, que trabajaron en el programa Nostalgia y en el Canal 13 en aquella época, no los mencionan. Entonces por eso digo, pues no estando ahí, no hay canción que valga, no hay, puedes hacer lo que tú quieras, que no lo dicen. Sí. Porque el proceso yo no sé cómo le hace Andrés para que lo mencionen mucho. Andrés Manuel. Uh-huh. Bueno, lo mencionan, pero para degradarlo. Para hundirlo. Sí, claro. Bueno, sí, pero es que hay otro mecanismo. El mecanismo dice, atácalo, ningunéalo, degrádalo, invéntale, investígalo y ve qué cola trae y preséntalo como Bejarano. Uh-huh. Investígalo. Bejarano Broso, cuando lo presentó y pusieron el 4 y todo eso. Engáñalo, ponle un 4, hazlo caer, balconéalo. Ese es un mecanismo. El otro, ningunéalo, es el máximo. No pronuncie su nombre. Y el otro, redondamente, vamos a ser su enemigo. Porque siendo su enemigo, abiertamente, ¿sabes qué esperanza queda? De que si de casualidad llega a triunfar, puede pactar con él, se puede pactar con él. En realidad es algo... Lo único que no es fallido en México es la corrupción. Jaja, apúntale.
Sí. Adelante. Bueno, tan es así que sigue esta campaña que, bueno, ayer el propio Calderón afirmó que Andrés Manuel sí es un peligro para México. Espérate. Sobre lo de Calderón ayer merece un capítulo aparte. Bueno. Las apreciaciones que tiene uno frente a la Cámara generalmente están presionadas por la Cámara. Están modificadas interiormente por la Cámara. En contra, dice, el presidente Calderón aseguró en entrevista a W Radio que la frase es un peligro para México acuñada por un temperamento ideológico español. Surgió la campaña. Muy bien, frase de campaña en contra de Andrés Manuel. Esa frase que no es trascendente en sí, se magnificó por la televisión. Esa frase sin la caja de resonancia de la televisión no hubiese sido más que la solución somos todos, que hubo alguna vez cuando López Portillo aparece. Era válida y era lo que pensábamos. No es cierto. No era lo que pensaban. Era lo que pensaban que podía ser de utilidad. Y en stricto sensu, tan peligroso era uno como el otro. Es decir, el peligro para un país estriba en el grado de corrupción del gobernante. Un gobernante flexible, permeable, dúctil, promotor, y él en sí mismo corrupto, constituye evidentemente un peligro para el país. A mayor corrupción del titular del poder, mayor peligro para el país y mayor desgracia para el pueblo. Tanto es así que ha habido épocas en que el presidente es menos corrupto y el país es más feliz. ¿Sí ha habido épocas así, Jorge? En la época de Ruiz Cortines parecería ser que era menos, la corrupción existía. Porque a mí no me ha tocado, ¿eh? No, obviamente que no. No me ha tocado algo. Pero sí es muy notorio sí, que ha habido épocas en que la corrupción es menor. Y ha habido épocas en las cuales la corrupción se institucionaliza. Sí. Que a partir del alemanismo, en cuanto que la corrupción se hace institucional, si toma cartas, en cuanto que un político pobre es un pobre político, y esto es visto con naturalidad, en cuanto que destino mata mayorías. Como me acuerdo cuando yo distraídamente en una calle de conocido restaurante, en un conocido restaurante, alguien detrás de mí pronuncia la frase y me la dijo al oído, el gordo Aceves, simpático, me dice, porque México ya lo sabe todo el mundo, destino mata mayorías, y yo estaba de espaldas y me volteó lleno de risa, cínico, hijo de tu pues ¿sabes sí. qué? Y se bota de la risa, obviamente, chiste, dicharacho, lo que tú gustes y mandes, pero en cuanto que destino mata mayorías era el dedazo priista extraordinario, ¿no? En cuanto que se acabaron los oradores, son sustituidos por un anuncio AAA en tiempo AAA. Un spot televisivo. Sí. Y todo comenzó también cuando nadie resiste un cañonazo de 50,000 pesos, en época de Obregón me parece que fue. Total, que la corrupción ha existido, pero se institucionalizó. Entonces un peligro verdadero para México es hacer de la corrupción un modo de gobernar, que es lo que hemos visto en estos últimos tiempos. Punto. Por ejemplo, tú dices, bueno, yo de qué estoy encargado, pues tú vas a encargarte, yo prendo el switch porque soy director de la luz, ilumino el país. Pero para iluminar el país se necesita un montón de cables, de switcher, de sockets, de lámparas, de conectores. Tú los compras, alguien los compra y roba despiadadamente.
y sale el Día de la Honorabilidad en México y cantan el himno nacional y lloran hasta las lágrimas y suben la bandera y se regresan a su oficina a cobrar lo que robaron. Sí, Esa es la institucionalización de la corrupción, no hay modo. Sí, se hace a través de licitaciones, de concesiones. Llámale, ponle el nombre que tú quieras. Y entonces ellos pensaban, dice Calderón, sí, que este hombre, AMLO, Andrés Manuel, era un peligro. Para México. Era lo que pensaban. Pero el presidente nos dice, sí, entre el grupo gobernante de su partido, no ha habido muchos que han cabalgado en el jinete, en el caballo bien gordo de la corrupción. Y de la muerte. Y de la agregado ahora. Y no me refiero solamente a la lucha contra el crimen. Ahí está la guardería ABC. Sí, es decir, es que la corrupción genera muerte. Exacto. Finalmente. Lo que me pueden reprochar, entre comillas, es eso, que el equipo de campaña de un peligro para México es cierto. Cierto que hubo el equipo, sí. ¿Era válido? No era válido, era una generalización total, era una lucha de comerciantes. Realmente lo que pensábamos, era hipotético de que lo pensáramos así, y lo que pensaron 15 millones de mexicanos, eso sí es falso. 15 millones de mexicanos, es decir, el desprestigio del pensamiento hacia AMLO, que lo ve el presidente, no era prestigio para los contrincantes de AMLO, porque yo en aquella época decía, pues Cloutier no era muy conocido, en fin, los panistas fundamentales de aquella época, pues si me ponían a un panista de la época, a Fox, y a Andrés Manuel, por decir algo, o Eberto Castillo, evidentemente yo sabía que Eberto Castillo era honorable y sabía que Fox no lo era. Pero finalmente, tan había izquierdistas o de pensamiento alternativo, pero no había, creo que don Luis Álvarez, me parece, y aquel que se murió, Castillo Peraza, tenían buena fama y buena reputación. Pero de ahí en fuera también había priistas de conducta extraordinaria. Pero en fin, no era el común denominador pensar, este es del PRD y por eso nos va a ir mal, o este es del PAN y vamos a vivir en un país honorable. Y los hechos nos han dado la razón. Adelante. Una pausa, Jorge, regresamos en un momento. Regresamos a este espacio. Hoy no hay llamadas telefónicas, pero nos puede mandar sus mensajes de texto vía celular al Twitter 30500 y al Twitter. Tu dirección de Twitter, Jorge, es espérate, ahorita te digo, díganme mi dirección de Twitter. Ahorita ya aquí estoy, hombre. Ajá. Que el Broso se peleó Víctor con una persona que le dijo algo grave respecto a su compañera, que es una persona muy... Usurpó la identidad, ¿no? Supuestamente. Yo no sé exactamente lo que quería. ¿Cómo me llamo aquí? ¿Saldaña qué? @Saldana Jorge. Ya está. @Saldana Jorge. @Saldana Jorge. Pero es que también no debemos de perder la dimensión, y yo tengo solo cuates, somos con Víctor, él fue el único que alguna vez me invitó a un programa de televisión, y yo los tengo guardados, pero con la mente. Es Carmen Aristegui, nunca me ha invitado. La señora Pacheco, ¿cómo se llama la que tiene? Cristina Pacheco. Here, in this country, we live. Aquí nos tocó vivir. Por teléfono, sí. En Channel 11. Marta de la Lama me grabó un programa, pero no se lo dejaron pasar. ¿Cómo se llama la señora que murió? María Teresa Llamas me invitó a un programa de radio, la W, y luego la corrieron. Uy. Eso es un hecho. O si te paz descanse. Total que no, el güey, el otro me hizo un programa, ahora que iba yo al Teatro de la Ciudad, me grabó, me hizo, y el desgraciado nunca lo pasó, qué poca. Y lo conozco desde chiquillo. Total, no me menciona nada. Por eso ahora que vamos a hacer el festival el sábado, estén muy pendientes para ahora que me lo digan, en EduSat, a ver si ahí sí se puede. Yo supongo que sí, ya me dijeron que sí. A ver si me dicen exactamente la hora, porque publicidad, nada, cero.
No. Debo decir algo. ¿Cómo se llama Madame Hussein? Que yo digo Madame Hussein de broma. ¿Quién? La señora que habla de artistas en el Radio Fórmula, mi amiga. Maxine Goodside. Maxine Goodside, que no es Madame Hussein. Sí, yo me quedé. Te saludo con mucho afecto, muchas gracias. Pues ya, Maxine, Carmen, Pacheco que me mencionó una vez. ¿Y quién más? Me dijo la Larraqui que me iba a llamar y que ¿sabe qué? Que iba a llamar, la tienen pavor. Qué poca. Y Porfirio que me invitó. ¿A su programa? Sí. Qué bien, sí. Sí, pero no creas que es un hecho. Es la promesa. Porque luego lo graban y luego no se los permiten pasar. Entonces, sí es curioso que en un país de libertad de expresión hay esas manifestaciones. Pero te estaba platicando lo de Broso, que sí tiene cierta consideración. Y lo digo porque es un personaje público, es un rector de la opinión en México, es un personaje que ha sido utilizado, utilizado para tareas muy, muy delicadas, como es el hacer constitutivo de una realidad el de un peligro para México, con lo de Bejarano. Fíjate lo valioso de Broso, que con Bejarano y su baletazo se da uno cuenta, tenía razón el PAN. Gente así es un peligro para México porque lo constatas, lo ves. De alguien que recibe 50,000 millones de mordida por comprar sockets, sí, pues no lo ves. Hay que tener cuidado, claro. Sí, no lo ves, pero en cambio una maleta llena de lana sí la ves. Entonces Broso fue utilizado para eso. Entonces parecería ser que a alguien le faltó al respeto o confesó o dijo públicamente en Twitter cosas que no debería. Luego, él protestó de una manera muy airada, para mí fuera de onda. Perdón, Víctor, que te lo diga. Si yo tengo un que ver con alguien así de en que viene un atentado a la familia, al honor, vamos a suponer que no supongo nada. No sé a qué será, y él tampoco lo dijo. Se subió, pero al cerro del enojamiento. Y hoy oímos decir que alguien quería subirse con él a tener sus 15 minutos de luz, y que él no lo toleraba. Y utilizó la parábola de la luciérnaga. Me quieren atacar a mí para que con mi luz yo le dé 15 minutos de luz a otro. Me parece que es un lapsus de vanidad. La luz que puede dar la publicidad, como lo decíamos ayer justamente en el Twitter, es una luz efímera. La televisión construye ídolos, pero no les da prestigio. Apúntale, niña. Sí, y la misma televisión los destruye. La televisión te puede hacer grande, pero también destruir. No te puede dar calidad humana. Apúntale ahí. Sí. La televisión da prestigio, da popularidad, no prestigio. Grande el Fabiruchis. ¿Me explico? Sí, pero a nivel televisivo es grande. Pero por eso la parábola de Broso es equivocada. Sí. Nadie se quiere subir, supongo yo, bueno, en fin, yo lo diría, convéncete, mi querido Víctor. La televisión puede hacer grande a todo el mundo, la televisión mexicana con más razón, cuyos valores son totalmente discutibles. ¿Tú crees que el señor Narro Robles vaya a ser grande porque está unido a Televisa? No. Si acaso es grande Narro, en el hipotético caso de que lo sea, lo será por el prestigio de la universidad, no por el mérito que le otorgue Adán Mamones. O los 5 minutos que sale a dar declaraciones, no creo. Sí. ¿O quiso acaso subirse a la luciérnaga? La luz de la luciérnaga de la televisión, fíjate qué buena onda, vuélvele a apuntar. Da luz, pero no calienta. Esa está buena. Sí. Como una luciérnaga. El niño toma la luciérnaga en las manos, la pones y no te quema, porque en esencia es una luz exterior.
Fíjate qué consideraciones, Bueno, pues esa pinche luz no me alumbra. Ni calienta, o sea, en consecuencia no sirve para nada. Sí, pero prohíbe, no. La televisión tiene valores especiales en México. La televisión en México es valiosa en cuanto pueda hacerte popular. Pero no, nada más. No, pero bueno, sí. Exacto, cuando la televisión es utilizada como un medio, tú no estás en ella. Tienes que utilizarla como... Es decir, cuando la televisión, tienes que utilizarla como un fin. But, se dice en francés, but. Finalidad. Yo quiero hacer televisión. ¿Por qué? Por hacer televisión. Ergo, como le acaban de decir a un muchacho aquí en Jalapa, tu música es muy fina. Hazla más corriente para que puedas pasar con nosotros. Eso le dijeron. Claro. Entonces, en la televisión, desde luego, tú tienes que acorrientarte. Porque la televisión no es un medio. Ahora, cuando la televisión la tomas como un medio, como por ejemplo el anuncio de lo que decía Andrés Manuel, yo ya lo oí 3, 4, 5 veces. No dice ninguna mentira. Mentira no dice. Posiblemente en algún aspecto y llevado por su natural temperamento interior tenga algo de exageradito, pero nada más. Poco. Pero el fondo fundamental en un 90% son verdades que los medios de comunicación y el IFE no toleran. No sé cómo decirlo de otra forma para que suene un poco más delicado, pero en fin, ya lo dije. No lo toleran. ¿Es acaso esto la libertad de expresión, señor licenciado FCH? Entonces ya dije... No, es que es precisamente por eso, por lo que no coincido en que nuevamente se diga que Andrés Manuel es un peligro, si finalmente se utilizaron los spots con una finalidad precisa, que era acabar con el enemigo. Ayer mismo, quiero volver a las declaraciones de Calderón, Jorge, pues él reconoció que se levantó de la lona y que le ganó a un adversario que llevaba el 80% de preferencia electoral, y le ganó haya sido como haya sido. Así es que finalmente pues esos spots eran precisamente para denostar al enemigo, pero el hecho es que si examinamos bien, pues el peligro para México pues no lo fue tanto Andrés Manuel, ¿no? No, de facto no lo fue, puesto que pasamos a una época de ser de por sí alarmante, una que ya de por sí resulta muchas veces poco tolerable. Sí. ¿Me explico? Pero yo no veo la gravedad en la frase de Calderón en cuanto que pudiese poner la mano al fuego. Repito todo, No puedo poner mi mano al fuego, por lo que dice Calderón respecto a su frase, porque la frase hubiera sido genial, sí, extraordinariamente popular, bellamente folclórica, si pudiese haber respondido propiamente Calderón a la conducta de sus correligionarios. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que hacían la movidota, decir, usted tiene algún problema en su casilla, váyase a casillas especiales. Yo abrí una. Digo, señor, usted no puede tener a 150 gentes de casilla especial porque supone usted que son periodistas y cerrarla. Y la tuvieron que abrir. Quizá un rato mientras estuve. Fue en la casa Chedraui de Jalapa. Y en Banderilla también las casillas especiales estaban cerradas. Un 15% de la población que tenía problemas para votar, y intúyese de gente que vivía fuera de su estado, se intuye, se estudió, se sabía que era gente no calderonista, y esos se les dificultó el hecho de votar. Ahora, no se puede decir haya sido como haya sido, si en algún lado hubo una pringuita negra de decir, chin, no fue tan limpio como hubiese sido deseable. Es decir, ganamos en cantidad, no en prestigio. Apúntale también. Pero no fue así. Pues no, ganaron en cantidad, pero no en prestigio.
Ahí está la fregadera. Adelante, mi querida Betty. Jorge, hacemos nuevamente una pausa. En un minuto estamos de regreso. Estamos de vuelta. También les recordamos que nos puede mandar sus mensajes al 30500 y sus correos electrónicos a quientrenos@abcradio.com.mx. Fíjate, Jorge, otra vez volviendo a lo de Calderón, la verdad es que yo encuentro muchas cosas en sus discursos y a lo mejor son cosas de más, pero es mi percepción. Ayer habló también de que le incomoda tratar con las alianzas, que no se traducen en apoyo legislativo, es decir, en apoyo a sus propuestas. Pero también habló de que él no tendría problemas para colocarle la banda presidencial a un priista. Y eso, y enseguida viene lo que me da mucho miedo, porque desde mi punto de vista se escucha muy dictatorial el hecho de que haya dicho, pero está por verse que un priista gane la elección. Es decir, otra vez haya como haya sido, van a tratar de poner todo el aparato del Estado para que no gane pues otro candidato que no sea el del gobierno. Es de pensarse. Y finalmente habló de la inseguridad. Un periodista de Economist le preguntó que cuándo se va a empezar a percibir en la gente que sí efectivamente se va ganando, lo cual pues obviamente pues altera a cualquiera. Y le dice que es un proyecto a largo plazo, pero que está seguro que la estrategia es correcta. Un poco enojado ya ahí, dice, bueno, si no, dígame, estoy dispuesto a revisar la estrategia, pero dígame concretamente qué cosa hay que hacer. ¿Tú crees que de verdad esté dispuesto a cambiar? A atender la idea de un periodista. Bueno, fuera, fíjese. Pues fíjate que es que dos declaraciones ha habido, cada una en su línea, que denotan la fuerza de un poder oculto. Y que me perdonen ambos si uno o el otro se sienten lesionados. Felipe Calderón y Broso. Sí. Fíjate cómo las dos declaraciones, sin tener ningún paralelismo a ambos, no quiero molestar a uno ni a otro, porque seguramente no se sentirían halagados con la comparación de ellos, pero no estoy comparando los personajes, que lo son. Estoy comparando las declaraciones, que eso sí puedo hacerlo. La declaración de Broso, en tono amenazante un poco, hablando de la fortaleza de su grupo y amenazando a aquel que osara lesionarlo, temiendo un poco de decirle, es que te quieres montar en mi luz y quieres tener tu ratito de poder. Dime si no es lo mismo que está diciendo Felipe Calderón. Es decir, nosotros no vamos a darle a cualquiera, pues no que somos un país demócrata, preguntaría yo. El hecho de decir yo sí le daría la esa, no, señor presidente, usted tiene la obligación de dárselo a aquel que lo gane legítimamente según la Constitución, que usted tiene el deber, que no el derecho, el deber de hacer vivir, de hacer cumplir la palabra. Sí. Entonces ahí parecería ser que muchas veces no se tiene la ubicación de quién se es y en qué lugar estoy. Estoy sentado en la silla presidencial que me da un montón de obligaciones y también derechos, pero primeramente que mis derechos están las obligaciones de entregar la cinta, banda o lo que sea presidencial, no a cualquiera que entre por atrás y haya una Ruth Legorreta que haya un cuento. No. Ahí sí ya cabría decir, estamos en un país donde ahora se vive la democracia plena. Claro. Donde tenemos un instituto supremo, federal, constitucional e intachable, lleno de escurre honor, escurre Oye, dignidad. Ajá, sin inconsistencias, ¿no? No tiene inconsistencias. Sí. No hay más que ver cada uno de los que están ahí sentados,
la nobleza de la cual viene desde sus bisabuelos, vaya, sí, son honorables. Y ese instituto me dirá a mí, presidente de la República, quién ha ganado las elecciones, y la voluntad soberana del pueblo encontrará un soldado aguerrido para defender la voluntad de la nación. Y ese soldado soy yo. ¿Verdad? Tenía que haber dicho eso. Tenía que haber dicho eso, presidente. Sí. No enojarse porque, ay, le voy a tener que dar a este o al otro. No, eso no le toca. Cada quien su vida, cada quien su suerte. Y el otro, ahí, como el otro, se me quieren subir para iluminar el presidente. Yo no lo voy a dar a cualquiera, es lo mismo. Es lo mismo, sí. Es lo mismo. Siente como, chin. Pero ay, como que bueno que no estoy en nuestros menesteres. Ya, adelante. Tenemos llamadas del auditorio. Jorge Ricardo Torres de San Luis Potosí nos manda un mensaje y dice: señor Saldaña, creo que lo están utilizando. Sí. Al igual que a otros periodistas, la idea es atacar al gobierno de Calderón para desprestigiarlo, y con esto la idea es volver a votar por el PRI, dice, con el que, pues bueno, con la idea de que es más vale malo conocido. Hay que tener cuidado con ellos. El PRI creó el país que ahora tenemos y siguen involucrados en la política actual. A Fox y a Calderón los utilizaron también, creo que se dieron cuenta, y por eso las alianzas. Mire usted, la palabra utilizar en el gobierno de México no se usa. Diríamos, pues, que evidentemente yo he pensado mucho en lo que usted me dice por otras razones. Un espacio radiofónico televisivo en una democracia sui generis como la nuestra, un espacio como el mío, como el de Carmen Aristegui, quizá Rocha, Granados Chapa, seamos finalmente utilizables, no lo dudo, puesto que nosotros, y perdón la inclusión vanidosa y orgullosa de mi parte en ese grupo, quizás seamos la demostración fehaciente de que hay una libertad de expresión. Pero somos así, pero entre todos, desunidos, peleados, segregados y censurados. ¿Me explico? Sí. No tenemos auspicio, no tenemos patrocinadores, patrocinio, no tenemos tiempo triple A. Yo tengo que andar mendigando, se dice, mendigando, para ver si puedo hacer algo, para ver si encuentro a alguien que diga que voy a presentar un espectáculo de primera calidad. Y a reperiquetas encuentro, pues por allá de vez en cuando, a alguien. Debo decirlo. Organización Editorial Mexicana y Canal 4 Más me permiten estar. Pero de que somos utilizados, sí, pero no en el sentido de que usted dice para que voten por el PRI, sino es lo que decía Mario Vargas Saldaña: a nosotros nos interesa que haya oposición siempre y cuando pierda. Era un destacadísimo priista. Hay que reconocerle que su cinismo fue verdaderamente deslumbrante. No era una idea de Mario, era una idea generalizada de la época. Qué bueno que haya oposición, legitima, hace legítimo, hace una realidad de la ley. En este país hay libertad de expresión, si no, ahí está Carmen Aristegui, que por cierto acaba de hablar de Veracruz. Bueno, acaba de entrevistar. No sé cómo estuvo, no lo vi. Bueno, entonces sí, pero tampoco nos van a soltar la rienda. Yo me acuerdo cuando me dijeron un día: esto es hacer una anatomía, me dice el difunto Mario, que fue secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia. Ajá. Perfecto, era entre partidos políticos, justamente. Me acuerdo que el que se opuso fue el del PAN. Le digo: coño, pero si me acaban de correr porque iba a haber elecciones y un panista hizo campaña, y yo hablé del panista y lo entrevisté. Claro, obviamente no quería decir que yo no fuese panista, bien por el contrario, ¿no? Y que me llama mi patrón del canal y dice: te voy a tener que pedir la renuncia. ¿Por qué? Claudio, ¿por qué, Claudio?
Pues porque presentase un panista, se va a enojar el profesor no sé qué Santana, secretario de Gobernación. No, hombre, qué bruto, ¿cómo se va a enojar? Pues que hay elecciones, pues ahí tienes que ver un panista, pues si no, ¿cómo va a estar el asunto? ¿A poco nomás el PRI? Pues sí, fíjate, no, pues se va a enojar, Olivares Santana se va a enojar. Dame tu renuncia, ching. Se lo va a presentar a Olivares Santana. Por un lado le dejé la renuncia y por el otro lado sería hecho la raya para Gobernación. Y no me acuerdo quién estaba, creo que estaba Hernández Ochoa de su secretario de él. Bueno, no me acuerdo. Total, que le dije la causa de mi visita. Le digo, oiga, es que me están corriendo porque presenté un panista, primero para que se vea el programa, y luego el panista ni es popular, en fin, y todo. Y dice, váyase tranquilo para su casa, no hay problema. Se reía mucho, luego decía Claudio, y ya Claudio se quedó con su entripado porque quería lucirse y correrme y quedar bien, porque iba a presentar justamente un panismo. Fíjate ahora que los panistas, después de que yo iba a presentar a uno de sus achichincles. Bueno, pero te estaba diciendo por qué este cuento era en función de todo lo que sucede sobre cómo legitimamos la libertad de expresión, pero de facto no hay libertad total de expresión. Si la universidad está completa, hay una ideología a la cual hay que seguir. Si tú no sigues esa ideología, te quieres robar 5 minutos de luminosidad, como la luciérnaga, te quieres trepar a él. Porque la televisión está conseguida como una meta en sí. La televisión, orgullosamente, la televisión, el concepto filosófico de la televisión, señor Sartoris, señor Chomsky, señor Galeano, en México es diferente. Sí. En el mundo es un medio para comunicar. En México es un fin. Ya está. Adelante. Acabas de hacer una nueva metodología y estudio de la comunicación, Jorge. ¿Quién sabe qué dices tú? Eric Ayala Ibero es mi pariente, él debe saber de eso. Adelante. Hacemos nuevamente una pausa, regresamos. Estamos de regreso en este espacio y la verdad, Jorge, fíjate, entre tantas cosas que vemos, por los cuales no nos sentimos a gusto ni optimistas, hoy leo que coloca México un bono por $1,000 millones, una operación, dice aquí, que bueno, inicialmente se prevé que sea por $80,000 millones y con vencimiento a octubre del año 2110, es decir, endeudados hasta el año 2110. ¿Cuánto dan de interés? Pues no sé, no lo sé, Jorge. No sé, bueno, a ver, por aquí que alguien viene. Me ayude. Quiero hacer la siguiente movida que le corresponde mucho al banco, y el banco va a tener que decir IS. O sea, sí. ¿Por qué? Porque al banco le interesa una cosa. ¿Qué cosa le interesa al banco? La lana, punto. Lo único en el mundo, IS, lo único en el mundo. A ver, yo le doy, digamos, $1 millón, para ser realistas y para que se pueda hacer la cuenta. Me va a dar el 5%. Ayúdeme usted para que me haga la cuenta y me la mande. Me da el 5% en 100 años. El niñito, Nabucodonosor Saldaña va a venir dentro de 100 años a cobrar. Pero yo tengo aquí 2 dudas. ¿Cuánto le van a dar? ¿Cuánto le van a dar, oye, contadora? No hay contadora. Pero voy a ver cuánto le van a dar. Sí. Le van a dar ¿1 millón qué? ¿Con 5 millones? Sí. En 100 años le van a dar 5 millones. Yo le decía al banco, no me des 5 millones, dame 2 ahorita y tú cobras los otros 4, más los 100 millones que te dejé, más los intereses acumulados. Pues si le conviene, ¿no? Claro que le conviene. Sí. Es decir, bueno, si no lo hagas por 1 millón, hazlo por 10, por 20 millones, y es una lana. Por 20 millones ya es, ya son como 50 millones, ¿no? ¿Cuántos son por 20 millones ya después? Pero es un montonal. Entonces, quita los intereses, se los quita. Tú cobras los intereses. Me lo adelantas a 2 años o a 3 años. Los intereses, bueno, una parte de los intereses de 50 millones, ponlo de 20 millones, ¿cuánto sería? 100 millones. 100 millones, entonces, dame 50, te quedas con 50,
más los intereses, y si quieres no le des nada a Nabucodonosor, que se rasque con sus pinches uñas. Que trabaja igual que yo, sí. Total, ni me quiere, ni va a saber quién es el bisabuelo, le va a valer madre todo. ¿Sí? Entonces quédate con el dinero, dame los 50 millones y tú haces el negocio. Y tú dices... Y así todos contentos, pues sí. La contadora dice que van a decir que no, ¿verdad? Van a decir que no. Yo creo que el señor Cordero no va a querer, señor Cordero, pues, a ver... Voy a decir que no, porque el otro día, y esto lleva estrictamente en serio, hace 15 años, me dice Dulce, está enfermita y la saludo con mucho cariño, secretaria de don Luis de Llano, que ustedes conocen, algunos de ustedes, Dulce María Jiménez, hermana del padre Jiménez, está malito, hombre, está por ahí. Entonces, me dice, oye, compra una beca para tu nieto. ¿Cómo coño beca si tiene 6 meses? Bueno, compra para los nietos, 2 becas para los nietos. Y 15, 30 mil pesos. Muy bien, esa beca que cuando tengan 15 años, van a ir a la escuela y van a tener todo lo que se acumule de esa lana, 15 años. Es para su educación secundaria, preparatoria, y para que sean doctores. A toda madre, pero perfecto, hombre. Ahí vamos, ahí va el güey. Compro mi dinero, me dan un montón de paquetes así, y ahorita ya van a entrar a la escuela. A ver, beca para los niños, beca madre, ya se fueron todos. ¿Dónde están los de Canadá? Ya se fueron. El señor fulano de tal ya se fue. El otro señor ya se fue. No hay ningún problema. ¿Y el dinero? No, pues ellos lo tienen, lo están trabajando, se está aumentando cada año. No, ahí voy. Señor secretario de Hacienda, pues no, secretario no puede hablar. Bueno, señor subsecretario, fulano, de alto nivel, Sí. Aún, autoridad de Hacienda, ¿sabes qué me dijo? No hay nada que hacer. Llego yo dentro de 100 años, llega Nabucodonosor Saldaña. Señor, mi bisabuelo, hijo, quién sabe qué, tatarabuelo, me dejó estos 100 millones. ¿Qué? ¿Pues qué? Le van a decir lo mismo que me dijeron ahora. Claro. Si en 15 años, señor secretario Cordero, se robaron mi lana y la de muchos mexicanos, y ustedes, Hacienda, no sabe ni madre, no sabe nada, ¿con qué confianza voy a decirle? A ver. Para servir a ustedes estoy en la mejor disposición de darle todos mis papeles para hacerlos un rollito, porque mi lana se desapareció. Y las instituciones hacendarias de México no saben nada. ¿Andan? Sí, a los 15 años, ¿en 100? Sí, a los braceros, ven, no, algunos ya se murieron, otros no han ido a reclamar. Llegaron su dinero. Su lana, pues ahora imagínate en 100 años. Está bien. Jorge, el notipoema. El notipoema. ¿Qué debe decir? Bueno, entonces pretendemos hacer un festival en el Centro Nacional de las Artes el sábado en la tarde. Mañana les daré todos los datos porque se está trabajando para que así sea. Y cómo vamos a estar, quién va a llegar, cómo va a estar y todo ese asunto. Ojalá se pueda, no estoy muy entusiasmado porque todavía no tenemos tengo artistas excepcionales, digo yo, pero nada más. Ahora lo que sucede es que el notipoema de hoy se explica por sí mismo. Y es sobre el hecho de las declaraciones de quién o no constituye un peligro para México. Ser un peligro a la nación notorio es hoy la discusión del vecindario. Le hiciste mal a México, sicario, esencia de pirata y de tenorio. Creímos que eras malo y proditorio. Pensaste diferente, rencoroso. La patria reclamaba lo grandioso de un gobierno que cumple vigoroso. El pueblo distribuye sus desprecios. No se cuestiona. Acepta sin ambajes. Hoy lo tupido, mézclase a lo recio. Sabe muy bien que todo tiene un precio. Reza el pueblo y se dice, no te rajes. Ser un peligro o no. That is the question. Muchas gracias, Jorge. Mañana en punto de las 10 nuevamente aquí. Gracias. Hasta mañana, Betty.